Tengo estas palabras que encontré. Usted también lo puede hacer en varios sitios en la web. Registran las últimas palabras de personas famosas. De repente está usted aquí. De acuerdo con uno de ellos, las palabras finales del escritor Oswald Wilde antes de morir en 1900 fueron las siguientes: o se va ese empapelado en la pared o me voy yo. Y ahí murió. Otra, las últimas palabras del actor Douglas Fairbanks en 1939 fueron las siguientes: nunca me sentí mejor. Y murió. En 1864 el general John Sidgwick, un comandante de la Unión durante la guerra civil, fue muerto inmediatamente después de decir: ni siquiera podrán herir a un elefante a esa distancia. ¡Pah! Cayó una bala y murió. No terminó ni siquiera la palabra distancia. Las últimas palabras del revolucionario mexicano Pancho Villa, justo antes de morir en 1923, él dijo: no permitan que esto termine así, díganles que dije algo. Wow, imagínate, si usted supiera qué va a decir o cuál van a ser sus palabras finales, ¿qué diría? ¿Qué podría decir en ese momento? ¿Verdad? Es interesante. Pero hay alguien que supo lo que dijo y lo dijo correctamente, lo dijo con propósito, lo dijo con plan y propósito. Alguien que sí sabía lo que estaba diciendo, y sus últimas palabras fueron no una sugerencia, no fue una recomendación. Sus últimas palabras se reconocen como la gran comisión, el gran llamado, la gran orden. ¿Me refiero a quién? Al Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver esas últimas palabras si ustedes abren sus Biblias en este momento. Y yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Por favor, ya no esté pensando qué va a decir antes de morir. Ya no lo piense, ¿ok? Déjelo así. Ya después, cuando llegue a casa, empiece a escribir las últimas palabras que usted quisiera decir antes de su muerte. Ahorita lo que quiero es que ustedes se concentren en las últimas palabras, la orden final de Jesús. Eso es lo que quiero que hagamos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 dice así. ¿Estamos listos? Dígame amén, hermanos. No perdamos esa costumbre, ¿verdad?, de decir amén. A ver, practiquemos. No, si así estamos, entonces, ¿otra vez? Un poquito más. Ah, las máscaras. Ajá, ok, está bien. Listo, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué dice? 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué 11? ¿Cuántos eran los discípulos? 12. ¿Qué pasó con el 12º? Ya no está. ¿Quién fue? Judas. Ok, muy bien. Pero indudablemente habían más discípulos en ese momento. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le adoraron, lo que usted y yo estamos haciendo. Le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Hermanos, usted que está también mirándonos, hoy empezamos una nueva serie que la he llamado Un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él llamó a 12 hombres, pero también llamó a muchos hombres, a muchas mujeres, a ser sus discípulos. Él lo hizo, Él llamó, Él estuvo llamando: ven, sígueme, sígueme, sígueme. Él decía, de hecho, Cristo ha continuado llamando discípulos desde entonces y lo sigue haciendo ahora a través tuyo y a través mío. Él sigue haciéndolo. Todo cristiano es de hecho un discípulo, y todo discípulo es un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Todo discípulo es un cristiano, todo cristiano es un discípulo. ¿Qué implica esto, hermanos? Muy simple, que hemos perdido este detalle lastimosamente,
Y en el proceso del discipulado cristiano nos hemos olvidado de la orden muy importante, la orden final de Jesús en sus últimas palabras. ¿Cuál es? ¿Cuál eran? Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces es importante que recordemos lo que implica el discipulado y cómo luce un fiel discípulo de Jesús. Y más en los tiempos que estamos viviendo, que tenemos un borbandeo de todas partes y ya uno no sabe realmente quién es un discípulo de Jesucristo. Pero gracias que tenemos la palabra del Señor, que podemos escudriñarla y podemos ver lo que significa, podemos ver el comportamiento de un discípulo, quién es, qué hace, cómo luce, cómo vive, cómo camina, qué es lo que hace. O sea, podemos tener toda una descripción completa de lo que es un discípulo de Jesucristo, quien es una persona fiel al Señor y que también Él nos pide hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es la idea de este primer tema de esta serie, un discípulo de Jesús? Muy simple, el imperativo de Jesús no es convertir personas, sino hacer discípulos. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Si usted me entiende esto, ya podemos terminar el mensaje aquí. El imperativo, la orden es: hagan discípulos. Eso es lo que Jesús nos pidió hacer. Hagan discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos escuchado muchas veces, pero no significa que por escucharlo muchas veces lo estamos cumpliendo y obedeciendo. Jesús fue claro en su orden. El imperativo de Jesús, hermanos, es hacer discípulos. ¿En qué consiste la orden final de Jesús? 3 cosas te voy a decir en lo que consiste la orden de Jesús, y puedes apuntarlo si deseas. Número 1, la orden es personal. La orden es personal. Jesús dice que se dirige a sus 11 discípulos, pero todo da a entender que habían más personas allí. Él los mira y les dice: quiero decirles algo importante, mis últimas palabras. Esto es lo que quiero que hagan. No se distraigan con otra cosa, no pierdan su tiempo en otras causas. Esto es lo que debe hacer cada uno de ustedes. Tú y yo estábamos representados en ese momento. Tú y yo estábamos ahí a los pies de Jesús, escuchando lo que Él iba a ordenarnos hacer antes de su partida. Él dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, Él se lo dijo a cada uno. Esta es una orden personal. Este es un llamado personal. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera tiene que hacerlo. No necesita ser un experto, no necesita ser un profesional, no necesita ser un evangelista, no necesitas haber tenido un título, no necesitas haber hecho esto o lo otro. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que estás capacitado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Vayan y hagan discípulos. Jesús le dice a todo cristiano que debe hacerlo. Y tú y yo estamos incluidos. Tú y yo estamos llamados a cumplir este mandato. Nos hemos enfocado en las estructuras, nos hemos enfocado en los templos, en los programas, en los detalles, pero hemos descuidado la parte más importante. Hemos descuidado el corazón de las palabras de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Entonces, pastor, derrumbemos los templos y ya no nos reunamos. Yo no estoy diciendo eso. Qué bonito es estar en este lugar, ¿verdad? Amplio. Qué lindo, ¿verdad? Donde nos sentamos separados unos de otros. Se siente raro, ¿verdad? Estar tan separaditos. Pero ya lo saludó al hermano que está a su lado. Hágale así, dígale: hola, hola. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos, el templo es importante. Los programas, tenemos un programa, tenemos métodos, tenemos muchas cosas. Pero si todo esto nos está robando la bendición y la obediencia al llamado de Dios, entonces hay un problema. Porque por sobre todas las cosas, nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Hacer discípulos. Punto. Hacer discípulos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se percataron en el versículo 17 lo que dice. No sé si alguna vez usted lo ha leído. Nos fijamos mucho en el versículo 19 y 20, pero perdemos un detalle que yo creo que te va a bendecir como me ha bendecido a mí. ¿Qué dice el versículo 17? Y cuando le vieron, ¿a quién le vieron?
a Jesús. ¿Qué hicieron? Le adoraron, pero ¿qué dice? Algunos dudaban. Algunos dudaban. Algunos no estaban muy claros con todo. Algunos no tenían esa fe gigante. Algunos su fe estaba tambaleando. Algunos no eran tan buenos como otros. Algunos podían decir: yo soy un dudoso, no estoy muy seguro. Pero a ellos también les dijo Jesús: vayan y hagan discípulos. ¿Lo ve, hermano, hermana? El llamado es para cada uno de nosotros. A veces pensamos y decimos: cuando yo llegue a este escalón, a este peldaño de santidad, cuando yo sea esto, lo otro, entonces recién voy a abrir mi boca, recién voy a hablar. Hasta que no llegue a esa medida no voy a decir nada a nadie. Hermanos, por eso muchos creyentes están callados, no hablan, no son efectivos, no hacen discípulos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y los tortura todos los días diciéndole: tú no sirves, tú dudas, tienes dudas, no estás capacitado, no vas a hacer las cosas como el Señor te está pidiendo hacerlas. Todas esas son mentiras de Satanás. Él vio gente, él sabía que habían discípulos en todo ese grupo que estaban dudando, que su fe no estaba firme, pero aún a ellos les dijo: vayan y hagan discípulos. Hermanos, la palabra de Dios es honesta. La palabra de Dios es honesta. La palabra de Dios nos dice: algunos estaban dudando. Como tú y yo debemos ser honestos delante de Dios. Señor, las cosas no están bien, me han asaltado dudas, dudas de la salvación, dudas de ti, dudas de esto, lo otro. Pero Padre, yo no voy a callar lo que yo sé. A mí alguien ha tocado mi vida, a mí alguien ha transformado mi vida. No soy perfecto, tengo dudas, estoy en el proceso, estoy creciendo, pero una cosa sé: Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y Él me lavó con su sangre bendita. No seré el mejor, pero seré uno que está en el proceso. No seré el mejor, pero soy uno que estoy tratando de seguir adelante. No seré el mejor, pero soy aquel que se levanta y cae, pero se levanta porque ama a Jesús y porque le debe todo a Jesús y porque Jesús es todo en mi vida. Y voy a seguir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Voy a seguir hacia adelante. La orden, hermanos, es personal. Pero no solamente es personal, la orden es posible de cumplir. Número 2, la orden es posible de cumplir. Mira lo que dice el versículo 18 en sus Biblias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Wow. Lo que Jesús, hermanos, estaba diciéndole es que yo tengo toda la autoridad para enviarlos. Jesús le dijo: yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad, yo soy el Hijo de Dios, por tanto yo los envío a ustedes y nadie los puede detener, nadie los puede parar. Dice la palabra del Señor: toda autoridad. Hermanos, en el Evangelio registra, en Mateo recalca la autoridad de Jesucristo. Tenía autoridad para enseñar, ejercía autoridad al sanar e incluso al perdonar pecados. Tenía autoridad sobre Satanás y delegó esa autoridad a sus apóstoles. Al concluir su Evangelio, Mateo dejó claro que Jesús tiene toda autoridad. Y él le dijo: le estoy dando autoridad en mi nombre para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se siente? Usted no es cualquier persona. Usted tiene una causa por la cual usted tiene que sufrir, luchar y vivir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor nos dejó para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Es una tarea posible. Amén. Esa tarea se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y la Biblia dice en Apocalipsis que al final de toda lengua, de toda raza, de toda nación adorarán al Señor. Él va a cumplir su promesa. ¿Serás parte de ese plan de hacer discípulos para Jesucristo, para su gloria y su honra? En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente. Hechos 1:8: recibiréis poder, diga poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Wow.
recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hermanos, estas palabras se las dijo Jesús antes de que Él ascendiera, porque estando en la tierra no podía estar en todos los lugares. Él tenía que partir, Él tenía que ascender para enviar a su Espíritu Santo, el otro consolador, el Paracleto. ¿Para qué? Para que entonces todos nosotros, no importa dónde estemos, en qué circunstancias estemos, en qué situaciones estamos viviendo, tendríamos ese poder. ¿Para qué? Para ser discípulos. No vaya, le digo en el nombre de Jesús, no vaya por esta vida pensando que usted no puede convertir ni a una hormiga. No vaya por esta vida pensando que usted no es nadie para poder hablar de Jesús. No vaya por esta vida. Usted está ordenado, usted está capacitado por el poder de Dios. Tiene la autoridad de Jesucristo para ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué no lo hacemos? Ese es el mandato del Señor. El doctor Campbell Morgan relata una experiencia de su vida que tenía que ver con esto. A principios de su vida cristiana, Morgan solía visitar a varias ancianas, personas mayores de edad, cada semana para leerles la Biblia. Cuando llegó al final del Evangelio de Mateo, les leyó: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces añadió: ¿no es esa una promesa maravillosa?, les preguntó a estas ancianitas. Una de las ancianas replicó: joven, esa no es una promesa, es un hecho. Es un hecho. Así que usted está capacitado, revestido con el poder de Dios en su vida para cumplir con la tarea. Así que la orden del Señor es personal, la orden del Señor es posible de cumplir, pero por último, la orden es clara. La orden es clara. No hay manera de confundirse, no hay manera de enredarse, no hay manera de decir no lo entiendo, no sé, me lo explican porque no lo capto, no lo entiendo. No, hermanos, mira lo que dice el versículo 19 y 20 para terminar. Dice: por tanto, por lo que he dicho, como conclusión, id o vayan y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Vayan y hagan discípulos. Esa es mi orden final. Esas son mis últimas palabras. Hermano, hermana, escúchame, tú que estás ahí del otro lado. Tarde o temprano tendremos que dar cuentas a Dios de lo que Él nos mandó a hacer. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con tu Señor y tendrás que decirle: Señor, aquí están los discípulos que te traigo a tus pies. Tarde o temprano tendremos que responder por esta orden que fue para ti y fue para mí. ¿Qué estamos haciendo con estas palabras? ¿Dónde las hemos puesto? ¿Dónde las hemos guardado? ¿Por qué las hemos descuidado? Ahora escúchame, hay quienes piensan que hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Hay dos tipos de cristianos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos tipos de cristianos hay? ¿Qué piensan? Vamos a hablar, hermano, nadie nos escucha. ¿Cuántos tipos de cristianos hay? Bueno, hay quienes piensan que hay dos tipos de cristianos: los convertidos y los discípulos. Hay quienes están convertidos pero no son discípulos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá ser convertido? ¿Podremos haber sido convertidos pero no discípulos? ¿Qué piensan? Con confianza, hermanos, hable sin vergüenza. Démele un aplauso por haber participado. Amén. ¿Quién más? ¿Podrá haber dos tipos de cristianos? Los convertidos y los discípulos del Señor. Hay quienes dicen los convertidos son los que confían en Cristo como su Salvador, pero los discípulos son aquellos que toman un paso posterior para seguir a Cristo como su Señor. O sea, hay quienes dicen: oh, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador, punto. Pero hay otros que dicen: Señor Jesús, tú eres mi Salvador, pero tú eres también mi Señor.
¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay una sola cosa. Jesús lo dijo: vayan y hagan discípulos. Solo uno, discípulos. Y ese es el mensaje que te quiero decir. Y ese es el mensaje que te quiero dejar en tu corazón y en tu mente. Que reflexiones y pienses si realmente eres discípulo de Jesús. Porque la Biblia enseña que solamente hay discípulos. ¿Ok? Porque los evangelios nos lo enseñan. Porque Jesús no hace tal distinción. Ser cristiano es ser discípulo y ser discípulo es ser cristiano. Punto. No enredemos las cosas más. El Señor fue claro: el ser cristiano es un discípulo y el ser discípulo es ser cristiano. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, la fe que salva, la fe salvífica, es aquella que nos obliga, nos impulsa a seguir y a obedecer a Cristo como sus discípulos. Punto. O soy discípulo o no soy de Cristo. Es así, es lo que Jesús mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos. Él lo dijo, hermanos. El imperativo de Jesús no es convertir personas, sino hacer discípulos. En otras palabras, para el cristiano no es opcional el seguir y obedecer a Cristo. Un cristiano es una persona que sigue a Cristo y obedece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Punto. Es así. No hay tal cosa que yo paso adelante, hago una oración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame usted, explíqueme cuál fórmula tengo que cumplir, o qué requisitos tengo que llevar a cabo, y se acabó, y después me desaparezco. No, hermanos. El discípulo de Jesús es alguien que sigue a Cristo y camina en obediencia a Jesús. Ay, pastor, pero nadie es perfecto. No, siempre te salen así. No, pero nadie es perfecto, pastor. Usted no es perfecto. Tampoco me dice que usted no es perfecto. ¿Ha escuchado eso? Cuando usted dice, pero nadie es perfecto, todos pecamos. Por favor, pastor, estamos en esta vida, no estamos en el cielo. Yo, como tú, todavía pecamos. Claro que este llamado no es a ser perfectos, pero un discípulo cuando peca le duele el corazón. Un discípulo cuando no obedece, no se siente bien, no celebra el pecado, llora y sufre porque ha ofendido a Dios. Un discípulo no practica el pecado, y si peca se siente mal, se siente terrible porque sabe que ha ofendido a Dios. Un discípulo sabe su responsabilidad. Amén. Sabemos nuestra responsabilidad. El Señor nos mandó a ser discípulos. Mire, Juan es más directo. Juan es mucho más claro en la Biblia cuando él dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 4, apunte esta cita. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: yo he llegado a conocerles. El que dice yo he llegado a conocerle, escucha, yo he llegado a conocerle, y el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. El que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque el discípulo de Jesucristo se caracteriza por la obediencia. La marca de un discípulo de Jesucristo no es un cartón de membresía. La marca de un discípulo de Jesucristo no es que hace una oración pequeña o grande. La marca de un discípulo de Jesucristo es caminar en obediencia siguiendo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se incomoda esto? Lo siento, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Te engañas si piensas que solamente por haber pasado adelante y haber hecho una oración o tener un cartón donde dice soy miembro de una iglesia o de la otra, tú piensas que eso ya está resuelto y puedes vivir como quieras, si podemos vivir como nos da la gana. No, te mentiría si te dijera que así es. Mis hermanos, me temo que mucho de lo que podríamos llamar cristianismo evangélico ha perdido de vista esta verdad importante. Muchos se han dejado engañar al pensar que por tan solo haber hecho una oración, haber cumplido unos requisitos, han sido suficientes y tienen el cielo garantizado. Déjeme decirte una gran verdad: el infierno está lleno de gente buena o que piensa que es buena. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia.
inmundicia, que ni siquiera lo bueno que hacemos tiene esa pureza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está todavía allí presente. El problema empieza con los predicadores que le están predicando a la gente un evangelio falso, un evangelio de la prosperidad. Le hablan de la gracia, pero no le hablan del sacrificio de seguir a Cristo. Le cuentan las partes buenas de la Biblia, pero no se animan a condenar el pecado. Les gusta hablar de los ángeles, pero no les cuentan de cómo terminaron la mayoría de los apóstoles de Jesucristo, dando sus vidas por la causa del reino de Dios y por el evangelio. Hay que compartir todo el evangelio, todo el consejo de Dios. Déjame ilustrarte, le voy acabando, no se preocupe, esto va a ser corto. Leí una ilustración de cómo poder entender este principio. El cristianismo moderno y el cristianismo bíblico. Porque déjame decirte algo, hay un cristianismo moderno, que se ha apartado del cristianismo de la Biblia. Pero déjame ilustrártelo de esta manera. Es como un viaje. ¿Cuántos han viajado en los últimos 3 meses por avión? No, güey, José, con la justa nos hemos subido al carro para ir a hacer las compras. Pero imagínate esto, una persona le invita a otra y le dice: quiero que subas al avión de la vida. Este es un avión lindo y precioso. Al subir te vas a disfrutar del aire, de la brisa, de los pájaros, de las nubes. Y va a ser un viaje placentero, te vamos a venir a servir, te vamos a dar todo lo que tú necesitas, lo que te gusta comer, ¿verdad? Estoy mirando a los bolivianos, tu sopa de sopa de maní, ¿verdad? Y te vamos a traer unas pupusitas, ¿verdad? Revueltas, o un gallo pinto, ¿verdad? O un cevichito, un lomo saltado. Vas a estar sentado, ¿verdad? Una sopa de ¿cómo es? De un sancocho, ¿verdad? Unos tacos al pastor, no, mejor otros tacos. Y te vas a sentar y todo va a ser lindo, vas a disfrutar del viaje hasta llegar al final. ¿Qué te va a decir la persona? ¿Se sube o no al viaje? ¿Se sube al avión o no? ¡Claro! Eso es lo que yo quiero vivir la vida y ser feliz y que me sirvan y que todo marche lindo y precioso. Yo me subo, pero ¿qué es lo que pasa? En medio del vuelo, ¿qué es lo que nos pasa siempre cuando subimos un avión? ¿Qué pasa? ¿Hay qué? Turbulencias. Entonces a la persona le dijimos: no cargues con nada, no traigas nada, ni tu paracaídas, ni nada. Vente así como estás. Pero cuando empieza la turbulencia, lo primero que hace esta persona es decir: oye, pero ¿qué pasó? Tú me dijiste que este viaje va a ser placentero, bonito, bello, sin problemas, que me iban a atender, que nadie iba a pasar. ¿Y qué es esto? Y empieza el avión a sacudirse más todavía. No, ¿qué creo esto? ¿Por qué me engañaste? ¿Qué pasó? Lo engañaron. Le contaron algo que no era verdad. Le dijeron que iba a ir a un vuelo y un viaje lindo y precioso y que no iba a tener problemas y que iba a ser su vida la más maravillosa de todas las vidas. Y le dijeron una mentira. Ahora, eso representa ¿el qué? El cristianismo moderno. Vamos con el cristianismo bíblico. Alguien te invita y te dice: te invito a este vuelo de la vida, pero quiero pedirte un favor, trae tu paracaídas. ¿What? Imagínate que tomes un avión a tu país y el que dirige el avión te diga: todos los pasajeros, por favor, si están con sus paracaídas listos, les voy a agradecer. Bueno, esta persona te invita y te dice: sube, ponte tu paracaídas. Quiero advertirte lo siguiente: el viaje no es fácil. El viaje es contracorrientes. Van a haber turbulencias, va a haber dificultades. En algún momento las cosas se van a poner difícil, no creas. Vas a tener que ponerte tu cinturón bien seguro, porque lo que viene quizás no sea fácil. Va a costarte. Tú vas a ver que vas a ir contra la corriente. Va a ser una lucha, va a ser intensa, vas a tener problemas, va a ser difícil a veces. Quizás te podamos pedir que saltes, pero te aseguro que el final vale la pena. ¿Tú crees que esa persona va a subir engañada? No, va a subir consciente de lo que tenía que enfrentarse. Ese es el cristianismo bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña.
no enseña otro cristianismo. Se lucha, cuesta. Vivimos contra la corriente. Mientras que la gente hace una cosa, tú haces otra, lo que dice Dios. No es fácil. Hay pruebas, hay dificultades, hay sudor, hay luchas. A veces ves prosperar a alguien que está viviendo, haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios, y tú te ves y dices, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Pero tú dices, tengo que seguir, tengo que avanzar. Te cansas, pero te levantas, luchas, te esfuerzas, porque sabes que ese es el llamado del discípulo. Pero no coger ese vuelo, ¿sabe qué significa? La destrucción y el final, separado de Dios para siempre. Hermanos, qué importante es volver a la Escritura y saber realmente qué es un discípulo entonces. ¿Quieren saber qué es un discípulo de Jesús? ¿Quieren saber qué es un discípulo de Jesús? Ven el próximo domingo, que es el segundo tema de esta serie. ¿Qué es un discípulo de Jesús? No vamos a ver lo que dice Facebook, no vamos a ver lo que dice Twitter, y no vamos a ver lo que dice Instagram. Vamos a abrir esto, palabra de Dios. Vamos a ver lo que Jesús enseñó que es un discípulo. Y le vamos a decir al Señor que queremos seguirle a pesar de lo difícil que sea. La pregunta es, ¿somos discípulos de Jesús? ¿Estamos tomando el llamado en serio? ¿Le seguimos en obediencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos? ¿Te has hecho estas preguntas? Quiero dejarte con un versículo que quiero que apuntes, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Me encanta este pasaje porque nos confronta. Y dice 2 de Corintios 13, 5 así: examínense para saber si su fe es genuina. Wow. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Mi fe es genuina? ¿Soy un discípulo de Jesús? ¿Soy una discípula de Jesús? ¿O no lo soy? No hay términos medios. Jesús dice, por tanto, ni eres frío o caliente, sino tibio. ¿Qué dice? Te expulsaré, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes del Señor. Jesús nos llama no una vida tibia, sino una vida radical. Te sigo y te seguiré por siempre. No soy perfecto, caigo, pero me levanto, porque tu gracia y tu poder me ayuda a continuar. Tú que estás ahí escuchándome, si nunca te han hecho una invitación de ser un discípulo de Jesucristo, esta es una buena oportunidad para decidirlo. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Ustedes también, vamos a orar y dile de corazón: Jesús, quiero ser un discípulo tuyo. Ahora, Señor, quiero obedecerte, quiero asistir a la iglesia, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero tomar las cosas en serio, Señor. No quiero jugar más al creyente, al convertido. Quiero ser un verdadero discípulo. Oh Dios, aquí estoy. Examíname, Señor, examíname. Y amigo, amiga, si nunca tú lo has hecho, si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, esta es una oportunidad. El coro va a cantar una canción, pero antes yo quiero decirte lo siguiente: ¿cómo te conviertes en un discípulo de Jesús? ¿Quién es un discípulo de Jesús? Alguien que decide aceptar a Cristo como su Salvador y su Señor personal. ¿Cómo lo haces? Dos cosas. Escúchame: arrepiéntete de tus pecados. Yo lo hice y todos los días
Me arrepiento de ellos. Ahí donde estás, dile: Señor, me arrepiento por cada uno de mis pecados. Me arrepiento por mi pasado, Señor. Tú sabes lo que hice. Tú sabes lo que no hice, Señor. Y vengo a ti. Y yo sé que puedo aspirar al perdón tuyo, no porque yo me lo merezca, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir en mi lugar por mis pecados, Señor. Me arrepiento de corazón. No lo digas de palabra para afuera. Dilo de corazón: Jesús, perdona todos mis pecados. 2. Pon tu fe en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. No, escúchame. Pon tu fe totalmente en Él, de corazón. O sea, pon tu confianza solamente en Él y acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Allí donde estás, haz esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Ahora, Señor, lo hago. Y pongo mi fe y mi confianza en ti, solo en ti, oh Jesucristo, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, para ser un discípulo tuyo y seguirte en obediencia y caminar y seguirte a ti por siempre, Señor, hasta el día en que tú me recibas en tu gloria. Tomo esa decisión hoy y para siempre. Si hiciste esa oración, amigo, déjanos saber, escríbenos en nuestras redes sociales y dinos: yo he decidido aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Te contactaremos, te recomendaremos lo que tienes que hacer luego. Y hermano, hermana, si tú estás aquí y quieres a través de este canto renovar tu compromiso con Dios, o simplemente dices: la verdad, yo no soy un discípulo de Jesús, yo hago lo que yo quiero con mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo sigo mis propias leyes, yo sigo mis propios criterios, pero ya no. Aquí estoy, Jesús, me rindo a ti. Quiero aceptarte en mi vida, no solamente como mi Salvador, sino como el Señor, el jefe, el Rey de mi vida. Hasta aquí llegué, Señor. Ahora eres tú dirigiéndome y yo siguiéndote a ti.